El tema del día de hoy es: Dios nos restaura nuestra manera de pensar. En Jeremías 15, del 19 al 21,
La palabra de Dios dice lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Oremos ante el Señor. Señor y Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, Padre, para que tú, Señor, tú nos hables el día de hoy por medio de tu palabra, Señor. Por medio de este mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo, para tus hijos, para todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Tú háblales, Padre Celestial, y permite que tu Santo y Divino Espíritu sea el que se mueva libremente en cada corazón, en cada pensamiento de todas las personas que escuchen este mensaje. Y Padre Celestial, seas tú el quien les hables, Padre. Que sean fortalecidos, Padre Celestial, y que tu obra, Señor, siga adelante, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí estamos viendo que es un proceso que está pasando Jeremías. Jeremías es un profeta en el cual, pues, por todas las situaciones que estaba decayendo en su manera de pensar. Jeremías, a pesar de que Jeremías había comenzado a recibir la palabra de Dios en el año 13º del reinado de Josías, como profeta de Dios, exigió la conversión del pueblo y profetizó la invasión babilónica a Jerusalén. Los habitantes de Judea habían quedado profundamente afectados por la derrota y la muerte de Josías. Desconfiaban de la bondad de Jehová, por lo que buscaron refugio en los ídolos. Se refugiaron en ellos y buscaron hacer todo lo incorrecto, todo contra la voluntad de Dios. Y también buscaron la fingida piedad del templo. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo. Jeremías fue llamado por Dios, siendo muy joven, a ser profeta. Su padre Hilcías era el sumo sacerdote y él fue el quien encontró una copia perdida de la ley, del libro de la ley. Su ministerio de profeta fue dado por Dios y fue específicamente dirigida a reprender al pueblo por haber abandonado a Dios, por haberse vuelto en contra de Dios y haber seguido a dioses falsos, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Jeremías se enfrentó al conflicto de tener que confrontar al pueblo de Judá y de Israel, y todo esto ocasionó fuerte reprensión de parte de Dios hacia su pueblo, y más con el mensaje que Jeremías había dado a que se dejaran vencer o llevar cautivos para salvar sus vidas. Llevó Jeremías a sufrir grandes persecuciones, encarcelamientos, vituperios y muchas otras cosas más. Jeremías cae en un desaliento por causa de su ministerio. Él cae en ese desaliento por todas las consecuencias que está pasando
porque estaba viviendo terriblemente circunstancias adversas a todo su ministerio que te llevaba, el que Dios le había dado. Él sufre porque el pueblo de Judá y Israel no cambiaban, seguían pecando, y le duele mucho que no recapaciten y que no se arrepientan. Pero Dios tiene una prioridad. Dios quiere hacer un cambio radical en Jeremías antes que otra cosa. Dios a veces se preocupa tanto más en uno para realizar cambios que cambiar a la otra persona. Muchas de las veces estamos afligidos, estamos preocupados porque nuestro hijo no cambia, o porque nuestra esposa no cambia, o nuestro esposo no cambia, o porque un familiar no cambia, y entonces estamos afligidos, estamos preocupados, pero lo que Dios quiere hacer es que uno cambie, uno sea transformado. Por eso también Dios quiere que tú cambies, que ya no señales, que ya no te fijes en las cosas malas que los demás hacen, que ya no critiques, que ya no estés juzgando a las personas para que ellos cambien. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos restaurados, nuestra manera de pensar, para que sea restaurada tu manera de pensar. Primero se requiere de tener una verdadera conversión antes con Dios. O sea, tú tienes que tener una conversión verdadera, una conversión que realmente sea genuina delante de Dios, que tu amor y todo lo que tú buscas de Dios sea genuino, no sea por interés, no sea por necesidad, sino que verdaderamente esa conversión sea muy genuina y que sea porque Él es Dios. En Jeremías 15, del versículo 19 únicamente, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba hablando de Dios, que se convirtieran. Jeremías estaba hablando el mensaje de Dios que tenía para su pueblo. Pero aquí Dios estaba diciéndole que si te convirtieres, que si regresaras a Dios, Él le iba a restaurar para que pueda seguir sirviéndole a Dios. Es lo que le estaba diciendo cuando le dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, delante de Dios estará. Y así, muchas de las veces tenemos que tomar esa acción para que tú tienes que regresar a Dios, para que seas restaurado, para que puedas seguir sirviéndole a Dios. Recuerda que el servicio que tú haces no es para el pastor, no es para los ancianos gobernantes, o no es para alguna persona en especial. Todo el servicio que tú haces es para Dios, y Dios se agrada con tu servicio. Dios te premiará por lo que tú haces. Aquí Jeremías se había apartado, había tomado una decisión, ya no de hablar de Dios, se había tomado esa decisión de callarse. Por eso Dios estaba tan interesado en hacer un cambio en su mentalidad de Jeremías. Él le está diciendo, Dios le está diciendo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Hoy te está diciendo a ti:
lo mismo. Si es que has decidido ya no servir a Dios, si has tomado la decisión de apartarte de Dios, si has tomado la decisión de ya no estudiar la palabra de Dios o ya no buscar a Dios, de ya no orar, hoy te está diciendo Dios: si te convirtieres, yo te restauraré. Yo te restauraré. Y Dios quiere ponerte en ese lugar que tú tenías, en ese lugar que antes tú hacías. Dios quiere volverte a usar con poder. En la palabra que Dios le da a Jeremías, hay algo que Dios quiere enseñarte el día de hoy. Hay dos cosas que quiero compartirte. Primero, es que Dios está pidiendo una verdadera conversión, de un volverse a Dios. Tú tienes que volverte a Él. Para algunos, esto va a significar que tienen que abandonar sus pecados de una vez. O sea, en un total. Totalmente tienen que dejar sus pecados. Nacer de nuevo. Salvar su vida de la condenación. A otro Dios le llama el convertirse con Él mismo. Significa que para Jeremías un volver al primer amor, a renovar el pacto, el compromiso que hicieron con Él, el llamado que recibieron a servirle, el ministerio que habían dejado, es volver a tomar todo para volver a servir a Dios. Vuélvete a Él para que seas restaurado. Por eso, para otros sería esa señal que Dios le está diciendo: volver a su primer amor. Tienen que volver. Dios no tiene la culpa de lo que te haya hecho la gente. Dios no tiene la culpa de que no te hayan apoyado. Dios no tiene la culpa de que tú hayas tomado una mala decisión. Es tu decisión. Dios siempre quiere usarte con poder. Segundo, quita toda raíz de amargura por lo que te han hecho. Perdona todo, perdona todo, olvídalo. Ya no sigas viviendo con esa enojo, con ese rencor, con eso lo que te han hecho a ti. Tienes que quitar esa raíz de amargura en tu corazón. Perdona para que Dios te limpie y para que Dios te restaure nuevamente. Tienes que quitar esa raíz de amargura, porque eso es lo que va a impedir tener una comunión con Dios. Eso te va a impedir relacionarte con Dios, hacer la obra de Dios y desempeñar bien tu ministerio, lo que Dios te ha encomendado a hacer. Porque el odio, el rencor, eso va a evitar que tu ministerio florezca, que crezca. Aquí, los golpes de la vida, los desengaños, las desilusiones, los abusos, las relaciones rotas, el cansancio, los malos tratos o los malos entendidos, las tentaciones, las caídas y muchas cosas más dieron lugar a la apatía, al abandono, a la religiosidad, a la frivolidad, a la pereza, a la comodidad. Es muy fácil y muy cómodo no hacer nada, que todo lo hagan. Es muy fácil llegar y que te atiendan. Pero lo que a Dios le interesa es que tú le sirvas, que tú seas el que atiendas, que tú seas el que utilices todos los dones que Dios te ha dado. Por eso,
Dios te dice en este día, si te convirtieres, yo te restauraré. Volverás a ser quien fuiste. Volverás a sentir la pasión, la ilusión, el llamado, el deseo. Todo comenzará a tomar su lugar. El fuego nuevamente arderá en tu corazón, ese fuego, esa pasión por Dios. Por eso tienes que seguir adelante. Por eso tienes que retroceder y decir, ya no más. Ya no quiero seguir por este camino de pecado, por este camino de desidia, de flojera, de no estar a gusto. Ya tengo que volver nuevamente con Dios, a caminar con Dios, a predicar la palabra de Dios, a hablarle a mis familiares, a mis amigos, a todas las personas que me den la oportunidad. Les hablaré de este Dios poderoso, de un Dios misericordioso, de un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que te anima. Hoy, así como a Jeremías, tuvo que tratar su corazón, tuvo que hablarle y decirle estas palabras para que se volviera a tener ese fuego, esa pasión, Jeremías. Así también a ti mismo te está dando estas palabras que también, aparte de que fueron para Jeremías, son para ti. Tú tienes que escuchar con atención. Volverás a sentir esa pasión y esa ilusión al llamado, ese deseo. Todo comenzará a volver a caminar, las aguas volverán a su nivel y todo volverá a ser igual como cuando empezabas con Dios a caminar. Porque Dios es lo que quiere, que te levantes, que sigas adelante. Tú tienes que sustituir la amargura, pero si para sustituir esa amargura, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Si volvieres a Dios, si caminaras de nuevo con Dios, eso es lo que Dios quiere para ti. Por eso en Hebreos 12:15 la palabra de Dios dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y es una verdad. Si tú traes una amargura, una raíz de amargura en tu corazón, eso va a ser un estorbo para estar con Dios. Eso va a ser un estorbo para tú caminar con Dios. Eso te va a estorbar para tener una relación íntima, estrecha con Dios. Ya no vas a poder orar porque tienes esa raíz de amargura. Ya te va a desinteresar la oración, ya te va a desinteresar la lectura de la palabra, ya te va a desinteresar el asistir a los servicios. Tienes que apartar, tienes que arrancarte esa raíz de amargura y tirarla lejos, donde no la puedas ver. Tienes que echarla al camión de la basura para que se la lleve y entonces tú nunca la vuelvas a tener. Tú nunca la vuelvas a ver. La palabra de Dios aquí nos habla acerca de eso, de que tenemos que dejar esa raíz de amargura, porque nos va a estorbar. Y por esa raíz de amargura muchos serán contaminados. Y es una realidad, querido que me escucha. Toda persona que tiene una raíz de amargura le transmite esa amargura a los que están cerca de él, a los que conviven con él o con ella. Le transmiten esa amargura que a sus hijos se los transmite. Ellos se vuelven así también amargados
porque eso es lo que le están inculcando, eso es lo que están viendo en él o en ella, en su padre o en su madre o en su hermano, y crean un ambiente muy pesado. Por eso tú tienes que quitar esa contaminación. No te dejes contaminar por esa raíz. Y te voy a dar otro punto. Aquí estamos viendo que Dios te dice, yo te restauraré. Dios está queriendo restaurar vidas, restaurar dones, restaurar ministerios, restaurar matrimonios, restaurar relaciones. Es tiempo de restauración, pero como fruto de una verdadera conversión, como fruto. O sea, que en base a que tú te conviertas a Dios, a que tú vuelvas con Dios, entonces va a ser como te va a restaurar tu matrimonio, tus dones, tus ministerios, tus relaciones, todo te va a volver a restaurar. Vas a volver a caminar con Dios, vas a volver a ver de diferente manera. En Lamentaciones 5:21, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Aquí está diciendo el autor de Lamentaciones, que se cree que es también Jeremías, dice que vuélvenos, oh Jehová, a ti. O sea, volver a estar con Dios. Y dice, y nos volveremos. Renueva nuestros días como en el principio. O sea, aquí se estaba dando cuenta de que antes estaba mejor con Dios. Aquí se está dando cuenta que sin Dios no puede hacer nada. Aquí lo que anhela es volver a estar con Dios como antes, con esa pasión, con ese amor, con esa entrega a Dios. Así también tú debes de decir, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Tú tienes que anhelar esos momentos en el cual tú te abrazabas con Dios. Cuando tú tenías esa relación estrecha con Dios, leyendo su palabra, orando, meditando su palabra. Hay personas que necesitan tomar seriamente estas palabras. Necesitan volver al llamado de Dios que Dios les hizo y que abandonaron por circunstancias diversas. Vuelve a ese llamado que Dios te hizo. Si estabas sirviendo, vuelve a servir. Si estabas haciendo algo, a lo mejor un estudio en tu casa, vuelve a poner ese estudio en tu casa. Si antes estabas leyendo la palabra de Dios con tu esposa, con tus hijos, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Que las circunstancias exteriores no impidan el volver a Dios, sino al contrario, tú te aferres a Dios y que tú vuelvas a ese llamado. Hay personas que aquí necesitan tomar estas palabras como un llamado y abandonar sus pecados y entregar sus vidas a Dios, a Cristo el Salvador. Solamente Cristo nos puede dar esa oportunidad de caminar con Dios nuevamente. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que si se humillare mi pueblo, o sea, que si te humillares tú, que eres hijo de Dios, que tú has aceptado a Cristo en tu corazón y tú le has dicho que sea tu Señor y tu Salvador. Si tú le has dicho eso, entonces tú te tienes que humillar delante de Dios. O sea, que tú tienes que reconocer que Dios es el único que puede sacarte adelante. Es reconocer su poder, es reconocer su amor, su misericordia y su perdón. Es caminar con Él nuevamente. Aquí tú tienes que humillarte reconociendo que Él es Dios y que tú eres solamente un siervo de Dios. No pienses que por lo que estás haciendo o por lo que tú haces eres más grande que Dios. No, nunca lo serás. Al contrario, tú tienes que humillarte delante de Dios reconociendo su poder, su misericordia y que por gracia a que Dios ha querido usarte poderosamente, tú haces lo que haces por la voluntad de Dios, no por tu voluntad, no por tu capricho, sino porque Dios así lo ha querido. Dice que si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. O sea que si tú te arrepientes y ya no vuelves a pecar, entonces cuando tú ores a Dios, Él te va a escuchar. Él te va a escuchar, Él te va a perdonar, Él va a sanar tu tierra, tú donde estás. Tu vida la va a sanar. Ya no va a estar corrompida, ya no va a estar podrida por el pecado, sino que va a estar restaurada, va a estar sanada tu cuerpo, tu vida. Por eso, vuélvete a Dios y estarás tú a frente con Dios. Tú estarás allí. Tú tendrás la oportunidad de estar nuevamente usado por Dios, llevado para que tú prediques la palabra de Dios nuevamente. El segundo punto, tener un cambio de ver las cosas, que ya no seas igual que en el pasado, sino que tengas un cambio de actitud para sacar lo hermoso de ti. O sea que tú tienes que tener un cambio de actitud. Y también Dios estaba interesado que Jeremías tuviera ese cambio de actitud. Él ya había tomado una decisión, él ya estaba viendo todo lo negativo, él estaba viendo que él servía a Dios y que él amaba a Dios y que se empapaba de la palabra de Dios, de toda la enseñanza y todo le estaba pasando, la estaba pasando muy mal. Él tenía esa perspectiva y entonces lo que tenía que hacer Dios o lo que tenía que hacer Jeremías era cambiar esa mentalidad, ese cambio de actitud, ya no ver las cosas malas, sino ver que todo nos ayuda a bien. Todo lo que nos pase, todo nos va a ayudar para bien. Aquí somos como una gema o una piedra preciosa que tiene que llevar un proceso de cortarla a la medida, al tamaño, de pulirla. ¿Para qué? Para que el cliente, el que quiera comprar esa piedra preciosa, se enamore de ella y la quiera comprar. Así mismo pasa con el cristiano. Tienes que pulirte, tienes que limpiarte, tienes que llevar ese proceso de transformación para que Dios se agrade de ti, para que Dios vea lo hermoso que eres, porque haces la voluntad de Dios. Tú tienes que cambiar.
Y asimismo lo podemos también ver en la metalurgia. Cuando se funden los metales para tener una pureza mayor, se tiene que quitar toda la escoria cuando está fundido bajo fuego, bajo un calentamiento, que se derrite el metal, así como el oro. Llegan y quitan todas las impurezas que salen a flote. Quita todas las impurezas. Pero tuvo que someterse bajo un fuego, bajo un calor para encender, para volver a volverlo líquido el material, y entonces así quitar la pureza. Así también nosotros tenemos que ser probados, tenemos que a veces pasar por tribulaciones, a veces para pasar por problemas, para ver en dónde está nuestra fe, para ver si realmente somos hijos de Dios. Así como el oro se prueba, se ve para alcanzar mayor pureza. Por eso tú aquí tienes que ver que en Jeremías 15, 19, la palabra de Dios en Jeremías 15, 19 nos habla lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí estaba diciendo que entresacares lo precioso de lo vil. Si hablaras palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Es lo que le estaba diciendo a Jeremías. Que nosotros tenemos que sacar palabras honestas, palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que animen, palabras que lleven a las personas a conocer de Dios, que en lugar de maldiciones, que en lugar de palabras con doble sentido, hablar groserías. O sea, tenemos que sacar lo hermoso, lo precioso de lo vil, de lo que somos. El tercer punto: influye en lugar de ser influenciado. Tú debes de influir a otras personas. Tú tienes que ser de gran bendición a otras. Otras personas tienen que ver en ti lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha transformado, para que ellos quieran ser transformados también por Dios. Aquí nuevamente este pasaje de Jeremías 15, 19, la parte final donde dice: conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti y te lleven a pecar. Que tú seas influencia. Porque muchas de las veces nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras familias, hasta a veces nuestros padres, a veces nuestra familia más cercana, nos invitan, por decir algo como ejemplo, a tomar. Pues tómate una, no pasa nada. No, órale, tómate. Y una, y ya dos, y tres, no pasa nada. O sea, no estás haciendo nada malo. Y te dan, influyen en ti para que tú tomes esa decisión. No debes de dejar influenciar. No te debes de dejar de influenciarte a ti. Tú tienes que influenciar a otras personas para que ellos quieran ser como tú. ¿Y cómo vas a hacer eso posible? Es mostrando verdaderamente lo que es un verdadero cristiano. Caminar bajo la voluntad de Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Estando en tu casa o estando afuera de tu casa,
estando en tu trabajo, tienes que ser intachable. Tienes que caminar con la frente en alto porque tú eres hijo de Dios. Tú tienes que influenciar a otras personas para que ellos quieran llegar a Dios, a conocer de Dios. Por eso, que se conviertan a Dios en lugar de que te conviertas como el mundo, y que tus palabras sean para edificar y no para destruir. Tú tienes que pensar que la palabra de Dios tiene también bendiciones para aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Y veamos lo que dice el siguiente versículo, el versículo 20 de Jeremías 15, el versículo 20, dice la palabra de Dios: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra de ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Gracias a Dios. Aquí Dios estaba dándole todos los elementos a Jeremías para que él volviera con Dios, para que él volviera con él, para que él volviera a ser el profeta de Dios. Aquí estamos viendo que serás seguro delante de ellos. Aquí Jeremías tenía esa inseguridad, tenía ese temor, se había apartado de lo que le había encomendado Dios. Ya no quería hablar de Dios, ya no quería hablar de la palabra de Dios, de lo que le había revelado Dios al pueblo, por el temor a ellos, por todo lo que había pasado. Por eso aquí tres aspectos que nos podemos ver y podemos encontrar en este versículo. Tres aspectos. Primero es de que Dios te dará fortaleza. Dios te dará fortaleza. Porque dice la palabra de Dios que te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Por muro fortificado, de bronce. Pondrá como un muro fortificado de bronce. Y si tú observas este pasaje, no dice o nunca menciona que Dios te va a quitar los problemas, que Dios nunca te va a quitar, o que Dios te va a quitar las situaciones malas, adversas, los problemas, las situaciones, las enfermedades. No, aquí no dice eso. Lo que dice es que te va a hacer más fuerte, que te va a dar fortaleza para que resistas los embates del enemigo. Tú vas a ser más fuerte como el bronce para resistir. Él te va a cambiar para que seas mejor, para que tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas sean diferentes. Él te va a fortificar para resistir los ataques del enemigo. Por eso es una gran bendición esta palabra, porque si así estás pasando por situaciones difíciles, ten la seguridad de que Dios te va a dar la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Y es una verdad. Cristo te fortalece para resistir los días malos. Aquí, otra cosa que te está diciendo este versículo de Jeremías 15:20, dice que serás más que vencedor por medio de Dios. O sea, que Dios te va a dar la victoria. No importando cuántos vengan en contra tuya. No importando qué tan grande sea tu problema o tu situación. No importando en dónde estés caminando. Si tienes la seguridad o no tienes seguridad. Si a lo mejor estás caminando por un lugar sombrío, por un lugar apartado de seguridad, no temas.
porque Él te va a defender. Serás vencedor por medio de Dios. Porque dice aquí, y pelearán contra de ti, pero no te vencerán. Aquí te está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a tener encuentros, pleitos, contiendas, van a estar en contra tuya. Te van a señalar, te van a criticar, te van a juzgar, te van a decir todo lo malo. Pero no te vencerán, no te vencerán. Así que te da Dios esa seguridad de que si Dios está contigo, ¿quién contra de ti? Aquí el último punto es la presencia de Dios va a estar en tu vida. La presencia de Dios va a estar en tu vida. Así que dice la palabra de Dios, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Así que los vas a poder resistir, porque Dios va a estar contigo. Él te va a defender, Él te va a cuidar, Él te va a guardar de todo peligro, de toda contaminación, de todo, de todo. Él te va a guardar y te va a defender, porque lo ha dicho Dios, porque Dios no miente, no es hombre que se basa a las mentiras y a engaños. Él no miente, Él no puede negarse, Él es santo, Él es justo y Él es la verdad y la vida. Por eso, tú tienes que ver, tú puedes resistir esos tiempos malos porque Él va a ser un escudo para ti, para cuidarte, para protegerte, para darte esa seguridad. Así como a ti te lo puede dar esa seguridad, así también se lo dio a Abraham. Abraham le dijo en Génesis 15:1, Génesis 15:1, dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, la recompensa será grande. Le está diciendo que no tema, porque Dios es su escudo. Y hoy te está diciendo a ti, no temas, no tengas miedo, Él es tu escudo, no temas, porque tu premio será grande, maravilloso. Por eso aquí tú tienes que ver que en Dios podemos encontrar estas maneras de poder ser transformados, ser cambiados. Y tienes que ver que todo lo que hemos visto te debe dar la seguridad de que Dios nos restaura nuestra manera de pensar. Si lo analizamos detenidamente, estos versículos que hemos leído, encontraremos la solución para nuestros problemas, para nuestros temores, para nuestros miedos. Y de esta manera vamos a tener una manera diferente de pensar. Nos va a restaurar a pensar con esa seguridad cuando empezamos en el Evangelio. Así Jeremías volvió a caminar con fe, con esa seguridad, porque con estas palabras que Dios le dio, ¿quién no va a caminar con esa seguridad? ¿Quién no va a poder confiar en Dios cuando Dios mismo nos está diciendo, no temas, no temas, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte? Así que este mensaje es para ti. Pero recuerda que para poder llegar a esto, tú tienes que tener una verdadera conversión
ante Dios, convertirte, volver a Dios con ese amor, con esa pasión. La otra cosa que tienes que hacer es tener un cambio de actitud. Ya no ser como antes eras, sino ser mejor. Cambia tu visión, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, de actuar ante las circunstancias, ante los problemas. Cámbialo. Sé un verdadero hijo de Dios. Y el último, recuerda que debes de influenciar a otras personas por medio de tu testimonio, por medio de cómo eres. Hoy Dios te está haciendo la invitación a que vuelvas con Él. Así como a Jeremías le dijo que tenía que volver, que quería cambiarlo, entonces Dios asimismo te está diciendo hoy, tú tienes que cambiar, tú tienes que volver a caminar con Dios. Dios quiere restaurarte nuestra manera de pensar. Que Dios los bendiga.